en primer lugar, yo no tengo que tratar de convencer a nadie de nada. Ya creo que solo el hecho de que se dude ya habla bastante mal de la gente que pueda dudar de lo que nos ha pasado, porque al final es un infortunio que es extraño, que es anómalo, pero que no es la primera vez que pasa en el fútbol ni en el deporte y que pasará más veces. Pero creo que sí, que tengo que salir aquí a defender también al club, a la integridad y la profesionalidad de mis futbolistas, que son los que han sufrido todo esto que ha pasado, ¿no? Porque no compro tampoco el relato de beneficiados y perjudicados, ¿no? Creo que aquí todos somos perjudicados porque todos queríamos jugar. Entiendo que el Avilés, entiendo que nosotros, entiendo que los aficionados del Avilés, entiendo que los aficionados del Langreo, que ya habían pagado su entrada y su viaje para desplazarse a Avilés el sábado. Pero dentro de todo ese perjuicio, pues los que hemos tenido a la mayor parte de la plantilla enferma hemos sido nosotros. Es decir, nosotros pues hemos tenido futbolistas con vómitos, con fiebre, camino de hospitales, de ambulatorios para que les dieran algo porque estaban realmente muertos. El entrenamiento del lunes tuvimos que pararlo o cortarlo porque estaba todavía la gente renqueante de haber pasado 48 horas enferma. Entonces, pues repito, no puedo tratar de convencer a nadie, pero creo que es evidente que beneficio de esto el Langreo saca cero. Además, pues veníamos en una situación buena, con toda la plantilla disponible a jueves. Creo que, bueno, incluso hay cosas que pienso que no hay que explicar, pero por lo visto sí, ¿no? La rueda de prensa aquí hoy, a día de hoy, estamos a jueves, la rueda de prensa se emite el viernes. Yo en rueda de prensa digo que tengo a todos los jugadores disponibles porque es la verdad y es bueno, pues esa madrugada del jueves al viernes, ese mediodía del viernes a 24 horas de competir, cuando los futbolistas empiezan a notar los síntomas y a ponerse enfermos, ¿no? Entonces, pues hasta ahí. Me duele que se dude porque creo que no sacamos ningún beneficio. A mí como entrenador pues me descoloca jugar el miércoles 16, entiendo que también al Avilés como club, pero bueno, es lo que hay y repito, si alguien duda de ello, pues uno, creo que desconoce cómo funciona el fútbol y desconoce también pues la integridad y el buen nombre del Unión Popular del Langreo como club, que en ningún momento ha buscado no competir, sino todo lo contrario. Pues vuelvo a lo mismo. Para nosotros es pues hablando en plata es una putada no haber competido, ¿no? Porque veníamos en buena dinámica, con la gente metida, pues al final hemos parado 3-4 días de entrenar prácticamente. Al final el viernes cancelamos un entrenamiento, sábado y domingo no entrenamos, el lunes venimos como venimos, el martes descansamos. Pues imagínate, 5 días de parón a estas alturas de la competición a nosotros no nos viene bien, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, es lo que toca, aceptarlo, pues a preparar la semana, los días que quedan, pensando ya en Coruxo, porque creo que tenemos que pasar página hasta el día 16 que nos enfrentemos al Avilés y pensar en Coruxo y en Bergantiños, que son los 2 partidos que tenemos previos a ese partido aplazado. Bueno, pues bien, ayer ya parece que entrenamos con cierta normalidad, hoy espero que también, nos quedan todavía sesiones por delante para preparar el partido y entiendo que una vez pasado el susto y el disgusto de no poder competir un derbi, pues ya la gente pues concienciada de la importancia que tiene el partido de este domingo. Bueno, creo que los nervios ahora los tenemos todos, ¿no? Porque como digo siempre, es una categoría que todo el mundo se está jugando algo, por arriba, por abajo, zonas de play-out, zonas de posición de Copa del Rey. Entonces, bueno, creo que son jornadas para jugar o para que los futbolistas asuman no esos nervios, pero sí esa responsabilidad, y el Coruxo tiene su objetivo de cumplir, nosotros el nuestro. Entonces, bueno, no creo que los nervios influyan en ese sentido, ¿no? Además creo que el Coruxo tiene una plantilla con futbolistas experimentados en la categoría, con buenos futbolistas que, bueno, les podrán pesar otras cosas, pero no creo que
a los nervios a estas alturas les pase factura. Bueno, un equipo que sí que creo que como hablamos siempre, ¿no? Entras en dinámica mala, te ves ahí abajo, la igualdad de la categoría te condiciona, pero es un equipo para estar más arriba, por plantilla, por lo que comentaba antes, ¿no? Por la experiencia de muchos de sus futbolistas, que creo que ya estuvieron bien la primera vuelta. El partido de ida nos ganan 3-0, nos ganan con cierta solvencia, cambian de entrenador y creo que, que siempre que hay un cambio de entrenador se activa otra vez el equipo, da ese impulso y los números desde el cambio del banquillo han sido buenos. Vienen de ganar 3-1 a Fabril, vienen de ganar al Compos también en casa, de competir en Pasarón. Bueno, creo que va a ser un partido complicado, como todos los que nos quedan, pero que nosotros sabemos que aquí en casa, pues que nos ha costado encontrar o dar con la tecla, pero creo que la hemos encontrado y ahora, pues no nos queda otra que apretar hasta el final, porque estamos en una situación que si sacamos lo de casa, pues creo que vamos a tener un mes para poder disfrutar con los nuestros aquí en Ganzábal. No, hombre, la plantilla o nuestra plantilla, relajación ninguna, o sea, y entendemos que no se mira la clasificación para valorar al rival. Nos pasó la semana pasada con Guijuelo, Escobedo. Ahora, pues nos toca enfrentarnos a equipos que están por debajo de nosotros en la clasificación, pero que sabemos que son equipos tan buenos o mejores que nosotros. Entonces, dosis de relajación ninguna. Si la viera o la atisbara, pues ya me encargaría yo de pegar el toque pertinente, pero podremos ganar, perder o empatar, pero el motivo de todo eso no va a ser ni mucho menos falta de motivación o confianza por enfrentarnos a equipos de la zona más baja. No, hombre, nosotros los entrenadores asturianos pues tenemos buena relación entre nosotros y en este caso pues con Chuchi también, pero nosotros tenemos que mirar por lo nuestro, que bastante tenemos. Si además pues ayudamos con nuestra victoria a que los equipos asturianos pues también consigan sus objetivos, como en este caso el Llanera, pues mira, oye, bienvenido sea, pero pues tenemos que entender que cada uno tenemos nuestras guerras y que bastante tenemos como para encima preocuparnos por lo de los demás, ¿no? Sí, espero y animo que venga la gente, porque creo que vuelvo a decir, creo que estamos en una situación que estamos a un paso de poder soñar y de poder disfrutar, ¿no? Y es ahora, no es la última jornada, no son las dos últimas. Yo creo que para llegar con esa licencia para soñar esas últimas jornadas, es ahora estas que tenemos. Es este partido, es el partido de Bergantiños, es luego aquí con Llanera, y creo que estaría bien que la gente se animara, porque para nosotros ver un Ganzábal, ya no digo lleno, pero ver un Ganzábal con gente, con ambiente, pues ayuda, motiva y nos da un plus de cara a estos partidos que nos quedan.